Siempre antes de comenzar, le damos gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder presentar su palabra. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Bueno, estoy seguro que todos ustedes, como cristianos, y todos nosotros como cristianos, reconocemos que la Biblia, este libro que nosotros todos tenemos, la Biblia, es la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia, como es la palabra de Dios, es uno de los medios que Dios utiliza precisamente para alumbrarnos el camino hacia la salvación. Muchos de nosotros no sabemos de memoria ese Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, es la lumbrera, es la lámpara que Dios utiliza para alumbrarnos el camino hacia la salvación. Gloria sea su nombre. Así que nuestro Dios utiliza también la Biblia para hablarnos de diferentes formas y diferentes maneras. Como estamos ahora en la era tecnológica, pues podemos decir que nuestro Dios utiliza diferentes técnicas en la Biblia para poder hablarnos, para poder dirigirnos hacia el camino de la salvación. Y lógicamente, para que nosotros no nos extraviemos. Una de esas técnicas que nuestro Dios utiliza en su palabra es precisamente los relatos bíblicos. En esos relatos bíblicos, nuestro Dios nos presenta ciertos personajes bíblicos, personajes reales, hermanos y amigos. No personajes de la ciencia ficción, no personajes inventados como nos presentan los superhéroes en la televisión y en el cine. Personas reales, como tú y como yo, que vivieron en el pasado, pero que nuestro Dios los utilizó poderosamente para traernos un mensaje muy positivo a nosotros. Esas experiencias, esas vivencias que estos personajes bíblicos vivieron en su momento, nos trae no solamente una gran enseñanza para nosotros, sino que en especial este personaje que vamos a estudiar en esta mañana, nuestro Dios, en su infinita misericordia y bondad, lo utiliza para usarlo a Él, su persona, como representante de nuestro Señor Jesús y a la misma vez como representante nuestro. Como ya pueden ver, el personaje que vamos a hablar es de José. José, hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. Ustedes saben que la vida de José no fue fácil. No fue fácil. José tuvo que pasar por algunas experiencias que nosotros hoy podemos catalogar como experiencias negativas. Sin embargo, esas experiencias negativas eran muy, pero que muy necesarias para él. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias negativas,
nuestro Dios lo estaba preparando para su misión aquí en la tierra. Gloria sea a Dios. Querido hermano y hermana que me escuchas, a lo mejor tú en lo personal has pasado por alguna experiencia negativa. Es posible que a lo mejor en este momento tú estés pasando por una experiencia negativa. ¿Y sabes qué? Es muy probable que en el futuro también pasemos por una experiencia negativa. Pero ¿saben qué? Cuando estemos pasando por esa experiencia, recordemos la experiencia de José. Dios estaba preparando a José para su misión en la vida. En nosotros, cuando pasemos por esas experiencias negativas, eso lo que significa es que Dios no solo nos está preparando para su misión, nuestra misión en esta vida, sino que encima de eso nos está preparando para la eternidad, para la vida eterna. Gloria sea su nombre. Así que gocémonos en esas experiencias negativas. Como dijimos, vamos a estudiar a José. Quisiéramos tener el tiempo para poder estudiar todas las experiencias que José tuvo, ¿verdad? Pero ustedes saben que siempre el tiempo nos traiciona. Así que vamos a presentar solamente dos experiencias que José pasó. Vamos rapidito. Vamos esto por aquí ya. ¿A dónde tengo que ir? Apunta. Para allá, para acá. Para allá. ¿Está apagado? Sí. ¿Algo pasa? Ok, ya va. No dice nada. Por el lado. Si está verde por el lado, está prendido. Ah, aquí está el hombre. Sí. Ahí fue. Está bien. Bueno, vamos a leer rapidito. Que está tomando el tiempo, no me tome ese tiempo, ¿sabes? Vamos a leer la experiencia, una de las experiencias de la persona que Dios escogió para que fuera representante de nuestro Jesús, del Señor Jesús y de nosotros también. Vamos a leer ahí Génesis capítulo 37, los versículos 4, y después vamos a leer del 18 al 20. Y dice así: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían. ¿A quién aborrecían? A José. Y no podían hablarle pacíficamente. Y entonces Jacob en una ocasión mandó a José para que buscara a sus hermanos que estaban trabajando, y lo mandó a buscar para que viniera a donde él. Sin embargo, cuando sus hermanos lo vieron de lejos, mire lo que decían. Cuando ellos vieron de lejos que se acercaba a ellos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, sus hermanos: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amados hermanos y amigos, estos textos nos presentan que los hermanos de José, su propia sangre, su propia familia, no lo querían. No solamente no lo querían, sino que nos dice que sus hermanos lo aborrecían.
Sus hermanos lo odiaban. Y no solamente eso, sus hermanos conspiraban constantemente. ¿Para qué cosa? Para matarlo. Esa era la familia de José. Experimentar en carne propia ese sentimiento de desprecio, especialmente de su propia familia, realmente debió marcar a José para toda su vida. Porque ese sentimiento de desprecio, en especial de la familia, de su propia sangre, de sus seres queridos, eso cala bien profundo en el corazón. Así que la palabra nos dice que, en primer lugar, la familia de José, sus seres queridos, no lo querían y conspiraban para matarlo. Como dijimos, José iba a ser una representación de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a buscar en la Biblia qué nos dice acerca de nuestro Señor Jesús. Se queda ahí. Si quiere cambiarlo ya. Perfecto, gracias. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia. En Juan capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice lo siguiente. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. En Marcos capítulo 14, versículo 1, nos dice lo siguiente. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús. ¿Para hacer qué cosa? Para matarlo. Aquí vemos, mis amados hermanos y amigos, que hay un paralelismo entre nuestro Señor Jesús y José. Y vemos que precisamente la experiencia que sufrió José fue exactamente la experiencia que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en ese sentido, José en su momento fue un representante o un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice que Jesús vino a los suyos. ¿Vino a quiénes? A sus hermanos, a los de su misma sangre, a su nación, a los judíos. ¿De qué nacionalidad era el Señor Jesús? Pues judío. Por eso dice que vino a los suyos, a su nación, a su sangre. ¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. Los suyos no lo quisieron. Los suyos no lo aceptaron. Lo rechazaron. Inclusive Marcos nos dice que no solamente lo rechazaron, sino que encima de eso buscaban con artimañas en cada momento para hacer qué cosa, para matarlo. Exactamente lo que le pasaba a José, la misma experiencia que sufrió José. Así que el Señor, a través de José, nos presentó un cuadro muy similar de lo que nuestro Señor Jesús iba a pasar cuando viniera a esta tierra. Tanto José como nuestro Señor Jesucristo fueron rechazados. ¿Por quién? Por los suyos.
por su sangre, por su familia. Así que vemos cómo José fue representante de nuestro Señor Jesús. Pero dijimos que también José era representante de ¿quién? Nuestro. Era representante nuestro. ¿En qué sentido José era representante nuestro? Es posible que algunos de ustedes, o es posible que la mayoría de ustedes, sean los únicos adventistas en su familia. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Es posible que ustedes sean los únicos. En mi caso también es lo mismo. Yo soy el único adventista y mi esposa, lógicamente. Así que, por ser los únicos adventistas en la familia y por tener las creencias que nosotros tenemos, por profesar la religión que nosotros profesamos, nos miran con recelo. Nos miran que somos como si fuéramos extraterrestres, como si no perteneciéramos también a la familia. Es posible que usted haya también sufrido ese sentimiento de rechazo, tal vez un sentimiento de burla, y por qué no decirlo, un sentimiento de humillación. A lo mejor hemos sido humillados por nuestra propia familia. A lo mejor su familia no quiere que usted pertenezca a la iglesia adventista. ¿Verdad que no? Es así. Es así. Yo quisiera decirles que eso va a ser pasajero. Que en algún momento eso va a mejorar. Yo quisiera decirle que va a llegar el momento cuando su familia va a terminar con ese rechazo y lo va a querer, lo va a abrazar, lo va a aceptar como parte de su familia y todo va a ser, como dicen en Castilla la Vieja, piche sangre. Yo quisiera decirle eso. Pero ¿saben qué? Si yo les digo eso, los voy a engañar, les voy a mentir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra directa de Dios me dice que no solamente eso no va a mejorar, sino que se va a poner peor. Mucho, pero que mucho peor. ¿Me puede cambiar la? Miren lo que dice el mismo Señor Jesús con relación a eso. Y este no es ninguno de los apóstoles, este es el mismo Jesús hablando. Miren lo que va a pasar. Entonces os entregarán para que os persigan y os maten. ¿Cómo? ¿Para que hagan qué cosa? Ven algún paralelismo entre lo que le pasó a José, entre lo que le pasó a nuestro Señor Jesús y lo que nos va a pasar a nosotros. Y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y nuevamente el Señor Jesús, mire lo que dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo os odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Gloria sea a Dios. Mis amados hermanos y amigos,
Lo que se aproxima no es fácil para el pueblo de Dios. No es fácil para usted. No es fácil para mí. Ustedes saben que precisamente en esta semana estudiamos en la lección un periodo profético, 1260 años. ¿Lo recuerdan, verdad? Ese periodo profético comenzó en el 538 y terminó en el 1798. Durante ese periodo, el poder religioso y el poder civil persiguió a todos los cristianos, a los que creían en la Biblia, a los que tenían su palabra como el santo y seña de ellos, los que seguían fieles a nuestro Dios. Ese periodo de la historia se conoce como el periodo del oscurantismo. Durante ese periodo fueron muertos muchos fieles hijos de Dios que no quisieron renunciar a la fe de ellos. Pero me dice la palabra que, si bien es cierto que pasó ese periodo, la profecía me dice que esa herida que sufrió la bestia, ¿qué pasó? Sanó otra vez. O sea, la profecía me dice que esa persecución que sufrieron nuestros predecesores va a comenzar otra vez, se va a reavivar y va a ser mucho, pero que mucho peor. A ese periodo es que se está refiriendo nuestro Señor Jesús. Ustedes saben que a medida el regreso del Señor se acerca, a medida la segunda venida de nuestro Señor se va acercando. ¿Y saben qué? Nuestro Señor está cerca. Nuestro Señor viene pronto. ¿Recuerdan aquella predicación? Maranata, Maranata, Cristo viene. Gloria a Dios. Cristo viene en esta ocasión en gloria y viene por ti y viene por ti. Y a medida que el Señor regrese, se acerca a su regreso, se pone peor. La persecución va a comenzar mucho peor de lo que fue. Nos dice el Señor que muchos, fíjense, no dice algunos en el versículo 10, no dice algunos, no dice unos pocos. Exacto, apostatarán de la fe. Pero no dice pocos. ¿Cuántos dice? Hermano, eso es serio. Eso es serio. Muchos apostatarán de la fe. Muchos renunciarán a ser adventistas del séptimo día. Eso va a suceder. Lamentablemente eso va a suceder. Y muchos de nuestros queridos hermanos que vemos aquí no lo vamos a ver, porque se va a cumplir la profecía en ellos. Yo ruego a mi Dios que yo no sea uno de ellos, y ruego a mi Dios que ustedes tampoco sean uno de ellos. Pero sabemos que va a suceder. ¿Y por qué van a renunciar? ¿Por qué van a apostatar? Por una razón sencilla. Porque su fe no ha sido cimentada en la palabra de nuestro Dios. Su fe no ha sido fortalecida con la palabra de nuestro Dios. Esos queridos hermanos que les va a pasar eso, no han hecho la preparación indispensable que cada uno de nosotros tenemos que hacer, precisamente para cuando venga ese tiempo. ¿Y saben qué? Ese tiempo es ahora. Ese tiempo es hoy. Junio del año 2024.
el día de la preparación. Oremos, mis queridos hermanos, para que nuestro Dios permita que todos los que estemos aquí nos podamos mantener firmes y fieles. Tenemos entonces que efectivamente, así como José no fue querido por su familia, no fue querido por sus hermanos, no fue querido por su sangre, nuestro Señor Jesús tampoco fue querido por los suyos. No le aceptaron, lo rechazaron y buscaban para matarlo. De igual manera, usted y yo tenemos que pasar por esa misma experiencia. Sí, así es. Tenemos que pasar por esa misma experiencia. Eso es bíblico. También nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos nos van a perseguir. Y posiblemente muchos de ellos nos van a hacer a lo que nos van a torturar. Porque ¿saben qué? La hoguera que se levantó en ese periodo de tiempo se va a volver a levantar, lamentablemente. Así que entendimos en qué sentido José fue una representación de nuestro Señor Jesús y fue también una representación nuestra. El Señor, a través de su palabra, nos lo presentó. Así que vamos entonces a presentar la segunda comparación o la segunda ilustración. La encontramos en Génesis capítulo 39, los versículos del 6 al 9. Hablando de José, mire lo que dice. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón, o sea, la esposa de Potifar, empezó a echarle el ojo y le propuso: negrito, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mira, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto, ¿qué cosa? Precisamente eso. Excepto meterme contigo. ¿Por qué? Porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Fíjense que, en primer lugar, la Biblia especifica algo que como que se sale de las cosas, ¿verdad? La Biblia está hablando de algo y dice algo y como que dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo que está pasando? Fíjense que de momento está hablando, ¿verdad? Y la última oración del versículo 6 nos dice que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Eso como que no tiene nada que ver con lo que está pasando, porque nos está diciendo que Potifar había confiado tanto y tanto en José que poco a poco le había ido delegando, ¿verdad?, responsabilidades, y José lo hacía bien, y lo seguía haciendo mejor, y mientras más responsabilidades, mejor lo hacía, y Potifar llegó un momento: no, pues olvídate, yo te delego todo, hazte tú cargo de todo. Oigan, me dice allí que de lo único que se preocupaba Potifar era ¿de qué? ¿De qué iba a comer? Esa era la única preocupación. ¿Qué voy a comer? Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad?, tener esa única preocupación. Sí, así es. Pero nos dice que José tenía un buen físico y era muy atractivo. ¿Por qué la Biblia dice eso?
y habla eso de José. Hermanos, esas son unas cualidades muy buenas de un joven. Ser joven, tener un buen físico y ser atractivo. Esa no es una buena cualidad. Digo, yo no sé. Yo quisiera tener esa cualidad. ¿Verdad? Es una cualidad que José tenía. Pero ¿saben qué? En muchas ocasiones, las cualidades, los talentos que nosotros tenemos se pueden convertir precisamente en nuestra mayor debilidad. Y es por eso que la Biblia dice que José era joven, tenía buen físico y era muy atractivo. ¿Por qué? Porque esa cualidad de José vino a ser su mayor debilidad. Precisamente por ser tan atractivo y todas esas cosas fue que la mujer de Potifar lo miró con unos ojos diferentes, ¿verdad? Y entonces comenzó a desearlo, precisamente, ¿verdad? Hermanos, el enemigo hace eso. El enemigo se aprovecha de nuestras debilidades precisamente para atacarnos, porque somos más susceptibles en nuestras debilidades. ¿Por qué la Biblia dice eso de José? Hermanos, porque con esas cualidades que él tenía, era muy, pero que muy difícil que José se pudiera resistir a la tentación. Si tientan a Pedro al mercado, bendito, se echa a reír, no hay manera. Pero tentando a un joven, buen físico, atractivo, muy difícil. Para José era muy, pero que muy difícil resistir esa tentación. Pero por la gracia de Dios, José resistió. José no cayó en esa tentación. ¿Por qué José no cayó en esa tentación? José no cayó en esa tentación porque José estaba sinceramente convertido al Señor. Sinceramente convertido al Señor. Fíjense que en los textos bíblicos José reconoce que si él cede a la tentación, eso es una traición para su amo, una traición para su jefe. Él dice, lo voy a traicionar. Si yo cedo a esto, lo voy a traicionar. Sin embargo, la mayor preocupación de José no era lo que Potifar podía pensar de él, no era lo que Potifar le podía hacer. En la última oración dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y hacer qué cosa? Pecar contra quién? ¿Contra Potifar? No, pecar contra Dios. Alabado sea el Señor. La mayor preocupación de José era ofender el nombre de Dios, pecar contra Dios. José sabía lo que era pecado. Tenía que saber lo que era pecado, porque si no, no dice que va a pecar contra Dios. ¿Conocía o no conocía José lo que era pecado? Sí. ¿Verdad que lo conocía? ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es ¿qué cosa? Transgresión a la ley de Dios, violación a la ley de Dios, desobediencia a la ley de Dios. Eso es pecado. Por lo tanto, si
si José conocía lo que era pecado, José tenía que tener conocimiento de qué cosa, de la ley de Dios. ¿Verdad que sí? Pero ¿saben qué? José no solo tenía conocimiento de lo que era la ley de Dios. En José se cumplió la promesa que nuestro Dios le ha hecho a todos los que formen parte de su pueblo a través de la historia de este mundo. ¿Cuál es esa promesa? Si me la cambia, por favor. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Hermanos, los que me han seguido en los estudios bíblicos saben que en estos días que estamos precisamente presentando el día de reposo semanal, hemos entrado en el concepto de la nacionalidad, ¿verdad? Y hay la mayoría de los cristianos tienen el concepto de la nacionalidad, o sea que cada vez que en la Biblia se habla de Israel o se habla de los judíos, los únicos afectados y a los únicos que se refiere Dios es a los judíos y es a los israelitas. Pero ese no es el concepto correcto. El concepto correcto es que cuando se refiere a la casa de Israel o se refiere a los judíos, se refiere también a todos los hijos de Dios, a todos los que van a ser parte del pueblo de Dios a través de la historia de este mundo. Por lo tanto, cuando allí dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel, te está incluyendo a ti y me está incluyendo a mí. Porque nosotros también pertenecemos a la casa de Israel. Porque nosotros también somos parte de ese pueblo de Dios. Gloria sea a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Te sientes o no te sientes parte del pueblo de Dios? Amén. ¿Estás seguro que eres parte del pueblo de Dios? Amén. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Y cuál es esa promesa que ha hecho nuestro Dios? Contra todos los que formen parte de su pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria sea a Dios. Ese es un pacto maravilloso que Dios ha hecho con su pueblo. Y como José era parte de su pueblo, José no solamente tenía conocimiento de la ley de Dios, sino que José tenía escrito en su corazón y en su mente la santa ley de Dios. Gloria sea a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Pero como la promesa dice que no solamente José va a tener escrito en su mente y en su corazón la ley de Dios, sino que esa promesa continúa con todos los que formemos parte de su pueblo. Esa promesa es vital para ti y para mí. Querido hermano y amigo que me escuchas, en el momento que tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal, en ese momento cuando tú le entregas tu corazón a nuestro Señor Jesús, en ese momento, mis amados hermanos, cuando nosotros salimos de esas aguas bautismales, ¿sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que hizo Dios? Nosotros saliendo de esas aguas bautismales y nuestro Dios escribiendo en nuestra mente y escribiendo en nuestro corazón su santa ley. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes heredar el reino
Sepultura. Sepultura, sí, muerte. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, estamos sepultando la vida antigua, nuestros pecados y toda nuestra vida antigua. Y cuando salimos en novedad de vida. El que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Te pregunto, querido hermano, ¿has nacido de nuevo? Eres una nueva criatura. Gloria sea mi Dios. Entonces eso significa que tú y yo somos parte del reino de nuestro Dios. Amén. Gloria sea Dios. Alabado sea su nombre. José, como tenía escrita en su mente y en su corazón la santa ley de Dios, pudo resistir la tentación, ¿verdad que sí? Porque supo lo que era pecado, sabe lo que era ofender a Dios y no quiso ofender a Dios. Pero José no se quedó ahí. Inmediatamente después que la mujer le dijo, "Fústate conmigo, gracias, vamos a tener un amorío aquí, esta cosita". ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Huyó. Se fue corriendo. Patita, ¿para qué te quiero? No me puedo quedar aquí. Alabado sea mi Dios. ¿Por qué José se fue? ¿Por qué José salió corriendo? Porque José sabía que si se quedaba un minuto más allí, la mayor probabilidad era que iba a caer en tentación. Una tremenda enseñanza para nosotros. Hermanos, queridos amigos, no busquemos la tentación. Por el contrario, huyémosle a la tentación. Cuando venga la tentación, haz como José, arranca y sal a correr, huye. Pero el libro de Proverbios nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no seamos pretenciosos. No le digamos al diablo, yo soy cristiano, yo ahora como nací de nuevo te puedo enfrentar, tira lo tuyo. No, hermano, eso es presunción. Ese no es el ejemplo. No, hagamos como José. Ante la tentación, huye. Bueno, el tiempo sigue corriendo. Este fue José. Y José, pues, fue tentado, ¿verdad? Y José, gracias al poder de nuestro Dios, salió victorioso. Pudo resistir. Y como no se quedó allí, arrancó a correr. Bueno, a él no le importó dejar la capa y su ropa. Oye, quédate con eso, yo me voy de aquí. Y como dijimos que José era una representación de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, si José fue tentado, nuestro Señor Jesús tiene que ser ¿qué? Tentado también. Así que vamos a pasar a la próxima gráfica. En Mateo, y ahora. Ahí está. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado. ¿Para hacer qué? Tentado. Igual que José. Para ser tentado, ¿verdad? Al desierto. En esta ocasión fue tentado personalmente por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. De la boca de nuestro Dios.
Aquí tenemos, mis amados hermanos, que la palabra de Dios me dice que después de que nuestro Señor Jesús hubiera ayunado por 40 días y 40 noches, entonces, como ser humano que era, lógicamente sintió hambre. Y al sentir hambre, ¿qué fue lo que hizo el enemigo? El enemigo se aprovechó. ¿Por qué? Porque en ese momento el hambre era su debilidad. Después de haber ayunado 40 días con sus noches, oye, cualquiera siente hambre, cualquiera se siente débil. ¿Y cuál fue la tentación? Si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y come. ¿Tú tienes hambre? Come. No tienes por qué pasar hambre. Tú lo puedes hacer. Y yo le pregunto a Jesús, ¿tienes poder para hacerlo? Gloria sea a Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Ese es el modus operandi del enemigo, mis amados hermanos. Él busca, Él encuentra, Él conoce cuáles son nuestras debilidades. En ese momento la debilidad de nuestro Señor Jesús era el hambre. Y por eso fue que la tentación, la primera tentación, fue precisamente con el pan, para que saciara su necesidad primordial. Ese es el modus operandi, buscar cuáles son nuestras debilidades. Ahora bien, fíjense que de las 3 tentaciones, las primeras 2, lo que el enemigo hizo fue que citó la palabra de Dios, ¿verdad? Citó la Biblia. Las primeras 2 tentaciones, el enemigo que hizo, citó la palabra de Dios. Claro, lo que hizo fue que tergiversó la interpretación, pero la citó. Hermanos, esto es un mensaje que nos lleva a nosotros. ¿Qué mensaje nos lleva esto a nosotros? Hermanos, el enemigo y sus ángeles caídos conocen la Biblia mejor que usted y que yo. Ellos se conocen la Biblia de tapa a tapa. Ellos conocen la Biblia. ¿Qué les quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que aunque el enemigo conoce la Biblia de tapa a tapa, nuestro Dios nos alertó sobre eso precisamente. Y nos dijo allí en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el versículo 39, y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Alabado sea. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, allí el Señor nos dice: léete la Biblia de vez en cuando. Cuando vayas a la iglesia los sábados, pues la sacas y sigues allá el pastor o el que esté predicando. Pues la tienes allí. Ya, con eso es suficiente. Hasta el sábado que viene no lo vuelves a sacar. Hermanos, el Señor dice: escudriñar, buscar, estudia, profundiza, conoce la Biblia. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo que te quiere perder también la conoce. Y la conoce mejor que tú y mejor que yo. Un mensaje tremendo. El Señor ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Hermanos, cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos ayunando de nuestro alimento espiritual. No nos estamos fortaleciendo, no nos estamos alimentando espiritualmente. ¿Y saben qué? Eso
se puede convertir en una de nuestras debilidades. ¿Y cuál es el modus operandi del enemigo? Aprovechar precisamente esas debilidades. No permitas, querido hermano, que esa sea una debilidad tuya. Permite que escudriñar la Biblia sea el uso y costumbre en tu vida para estar preparado ante las acechanzas del enemigo. Amén. Bueno, así que José fue tentado, Jesús fue tentado, y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Pues también tenemos que ser tentados, porque José fue la representación de nuestra familia, ¿verdad? Así que entonces, nuestro Dios, de su infinito amor y misericordia por cada uno de nosotros, sabiendo que nosotros también teníamos que pasar por la tentación, nos dejó estos textos. Allí en 1 Corintios nos dice, 10:13, el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Gracias, Dios, alabado sea. Gracias. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Lo que empezamos diciendo, hermanos, nuestro Dios está con cada uno de nosotros. No estás solo, no estamos solos. El Señor está ahí y el Señor está aquí, al lado nuestro, para ayudarnos. Hebreos 2:18 nos dice: pues en cuanto a Él mismo, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es nuestro auxilio, ese es nuestro rescate, nuestro Señor Jesús. Y Santiago finalmente nos dice, para alentarnos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiera nuestro Dios y que nosotros también podamos resistir la tentación. Quiera nuestro Dios y podamos mantenernos fieles y firmes, para que cuando Él regrese podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Ahora, para terminar, nuestro querido hermano Omar va a interpretar.
corazón y tratas de mí. Es mi único deseo. Diariamente te buscaré. Conocerte más y más, hasta cambiar, sé que en mi vida pueda yo traer honor a tu nombre, porque completo yo soy por el peso de mis días y ese eterna deuda nunca podré pagar. Así que entrego todo a ti, aunque poco parezca. Eres lo que necesito y yo siempre seré tuyo, Señor, por el resto de mis días y esta eterna deuda nunca podré pagar. Así que entrego todo a ti, aunque poco parezca. Eres lo que necesito y yo siempre seré tuyo, Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea. Vamos a elevar una plegaria para. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos nuevamente. Gracias, mi Dios, por todas esas ilustraciones que tú nos presentas en la palabra, para que podamos entender y comprender el plan de salvación, para poder entender que solamente en nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser salvos. Señor, acompáñanos, diríjanos en este tu santo día de reposo y siempre, Señor, permite que nos podamos mantener firmes y fieles hasta ese glorioso momento cuando tú vengas a buscar a tu pueblo. Acompáñanos y diríjanos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.